Recuerda que estás aprendiendo con Murgas Pro. El aprendizaje que trabajaremos en esta ocasión es deducir las propiedades básicas que diferencian las familias de funciones exponenciales, lineales, logarítmicas y polinómicas e identificar cuáles se pueden utilizar para modelar situaciones específicas. Entonces, vamos a trabajar el concepto de función teniendo en cuenta que toda función es una relación entre conjuntos, pero esta relación contiene una característica especial. Podemos decir que la característica especial es que el conjunto de salida, que es el conjunto inicial, solo le corresponde un único elemento en el conjunto de llegada, que es el conjunto final. A estos conjuntos también le denominamos variables. Entonces, la función de dos variables, lógicamente, tiene una variable que se llama independiente, que normalmente se denota con X, y una variable que se llama dependiente, que normalmente se denota con Y. Podemos trabajar algo que se llama dominio y rango. ¿Qué es el dominio? ¿Qué es el rango? Son los valores que puede tomar tanto la variable independiente como la variable dependiente. Entonces, el dominio son los valores que puede tomar X y el rango son los valores que puede tomar Y. Ahora, finalmente, trabajaremos lo que es la gráfica. ¿Qué es una gráfica de una función? Pues es donde se puede visualizar en el plano cartesiano las propiedades que muestra cada función en particular. Se puede analizar las características de las funciones y se puede entender ciertos aspectos muy importantes de cada una de las funciones. Entonces, iniciamos con la función lineal. La función lineal, su gráfica es una línea recta. El dominio, recordemos que el dominio son los valores que puede tomar X, son todos los reales, y el rango son todos los reales, es decir que tanto X como Y puede tomar cualquier valor. Algebraicamente se puede representar como f de x igual a mx más b, donde m es denominada pendiente y b es el término independiente. Ahora, ¿cómo es la gráfica de una función lineal? Pues aquí tenemos graficado dos líneas rectas, es decir, dos funciones lineales con pendientes distintas. Si vemos esta función lineal, f de x igual a 2x más 2, me está mostrando que la pendiente es un número positivo y vale 2. Y el término independiente también vale 2. ¿Qué quiere decir el término independiente? Es el punto donde corta la función en el eje Y, y la pendiente me indica la inclinación que tiene la recta con respecto a la horizontal. Si analizamos, esta pendiente es positiva, entonces la inclinación va a ser hacia la derecha, es decir que esta función, la línea negra, es una función creciente. ¿Por qué? A medida que X aumenta, Y también va a aumentar. Ahora, si analizamos a la recta de color rojo, la función no la conocemos todavía. De hecho, esa es una tarea que ustedes deben hacer, encontrar la función. Pero de aquí podemos ver claramente que la pendiente es negativa. ¿Por qué? Porque la inclinación ya no es hacia la derecha, sino que es hacia la izquierda. Estas pendientes que son negativas en la función lineal es una función decreciente porque la pendiente es negativa. Ahora hablemos de la función cuadrática. Cuando la variable independiente está elevada al cuadrado, decimos que es una función cuadrática. En cuanto a la gráfica, podemos decir que está descrita por una parábola. El dominio de toda función cuadrática son todos los números reales, es decir, que la variable x puede tomar cualquier valor, y el rango va a depender de si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo. Si abre hacia arriba, el rango será el intervalo entre el punto del vértice hasta más infinito. Si abre hacia abajo, será el intervalo entre menos infinito y el punto del vértice. Ambos intervalos son abiertos. Entonces, la función cuadrática algebraicamente se puede describir como f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, la función cuadrática, en cuanto a su gráfica, se puede ver de la siguiente manera. Aquí tenemos tres parábolas distintas, es decir, tres funciones cuadráticas distintas, y ahí está su parte o su forma algebraica. ¿Qué podemos analizar de aquí? Primero,
el punto central de ella se llama vértice. Mira, aquí podemos analizar el punto central de cada parábola. Esto se llama vértice y para hallar el vértice se utiliza la fórmula menos b sobre 2a. Recordemos que el término b y el término a están dentro de la función que estamos describiendo, la forma algebraica. Entonces, para saber si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, simplemente necesitamos conocer el signo del término a. Si a es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Si a es menor que 0, la parábola abrirá hacia abajo. Encontrando el vértice y sabiendo si la parábola abre hacia arriba o abre hacia abajo, ya podemos hacer un bosquejo gráfico. Además, podemos identificar aquí raíces, que son los puntos de corte con el eje X. Es decir, si vemos aquí la gráfica de color azul tiene puntos de corte, esos dos puntos que encontramos aquí, y la gráfica de color rojo también tiene puntos de corte, que son estos punticos que vamos a encontrar aquí. Esos puntos de corte se llaman raíces y se encuentra cuando hacemos y igual a 0 y aplicamos la fórmula general. Recordemos que la fórmula general es igual x igual a menos b más o menos raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Quedaría para tarea encontrar el vértice de cada parábola y las raíces de las parábolas que contengan puntos de corte con el eje X. Ahora estudiemos la función exponencial. Una función exponencial se da cuando la variable independiente es el exponente de una potencia base fija. Su dominio son todos los reales y su rango es el intervalo entre 0 hasta infinito. Esto se da cuando es una función exponencial pura. En la gráfica podemos analizar dos líneas que se modelan en funciones exponenciales. La línea roja es una función exponencial cuando la base de la potencia es mayor que 1. Entonces se da que es una función creciente y que va aumentando su valor de manera vertiginosa, es decir, a medida que X aumenta, Y aumenta de manera muy rápida, de manera vertiginosa. La gráfica de color verde es una gráfica también de funciones exponenciales, pero cuando A está entre 0 y 1, es decir, cuando A es un número decimal, 0,3, 0,4, 0,5. En ese caso, la función es decreciente y también se modela bajo f de x igual a elevado a la x. Hay que tener en cuenta que a no puede ser 1, puesto que se convertiría en una función constante igual a 1. Como ejemplo de funciones exponenciales en nuestra vida cotidiana, podemos hablar de la pandemia del coronavirus. Se habla de que la línea que modele la pandemia sea exponencial, porque si fuese exponencial, a medida que aumentan los días, los contagiados serán cada vez más grandes y crecerán de manera muy vertiginosa. Para terminar la función exponencial, podemos decir que las funciones exponenciales puras nunca tocan el eje X, es decir, que tienen una asíntota horizontal cuando Y es igual a 0. Como tarea, estudiar el concepto de asíntota. Y ahora vamos con la función logarítmica. Una función logarítmica es aquella que se da cuando la variable independiente hace parte del argumento de un logaritmo base a, siendo a cualquier valor. El dominio de una función logarítmica son todos los números reales positivos, es decir, el intervalo entre 0 y más infinito. El rango de una función logarítmica son todos los números reales. Esto para funciones logarítmicas puras. En cuanto a la gráfica, podemos ver que la gráfica naranja que tenemos aquí es cuando la base es mayor que 1. Entonces esta gráfica es creciente y el ejemplo que tenemos es que f de x es logaritmo base 2 de x. La gráfica azul, la línea azul que tenemos ahí, es una función logarítmica cuando la base es entre 0 y 1. En este caso es un medio que es igual a 0,5. Entonces logaritmo base un medio de x está dado de esta forma. Cuando la base es entre 0 y 1, la función es decreciente. Cuando la base es mayor que 1,
La función es creciente. Entonces, podemos decir que su forma algebraica será f de x igual al logaritmo base a de x, siendo a cualquier valor distinto de 1, porque el logaritmo de 1 no existe, va a ser una indeterminación. Analizando la función logarítmica, podemos decir que es la inversa de la función exponencial. En este caso, la asíntota que está dada en el eje y. ¿Qué quiere decir esto? Que la función logarítmica no tiene x negativo, no tiene valores de x negativos. Ahora les dejaré una serie de ejercicios y problemas para practicar en casa. Recuerda que aprendiste con Murgas Pro. No se te olvide darle like y activar la campanita.